El día de hoy venimos con el corazón dispuestos a escuchar la palabra del Señor, así es que vamos a orar y pedir que el Señor nos hable, que su Espíritu Santo pueda hacernos entender la palabra en esta hora. Vamos a orar y pedir al Señor su dirección. Padre amado, estamos aquí con el corazón dispuestos a escuchar tu palabra. Pedimos que tu Santo Espíritu nos guíe, de manera que podamos entender esta palabra que hoy traes a nuestro corazón. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Seguimos estudiando la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. El día de hoy avanzamos en el capítulo 5, versículos 16 al 26, y ahí estaremos estudiando la palabra del Señor. Y hay una pregunta que surge cuando nosotros leemos la palabra, y por lo menos en este pasaje, y la pregunta es: ¿qué sucede cuando los deseos del Espíritu y los deseos de la carne se enfrentan? ¿Qué sucede, hermanos? Hay una realidad que enfrentamos todos los días sin excepción alguna. Sea rico, pobre, adulto, joven o niño, todos nos enfrentamos con esto. Tenemos una lucha frontal. Y precisamente como cristianos luchamos con tres cosas en este mundo. Primero, contra nosotros mismos. Luchamos contra nosotros mismos. Hay días que ni nosotros nos entendemos. Luchamos contra las huestes espirituales de maldad que habla el apóstol Pablo también en su carta a los Efesios. Pero también luchamos contra el mundo, contra la corriente de este mundo. Y esta lucha que nosotros tenemos y sostenemos todos los días no es una lucha nueva, no es algo que surgió ayer, es una lucha vieja. Comenzó con Adán y Eva cuando ellos desobedecieron a Dios, cuando ellos decidieron desobedecer a Dios. Y en ese sentido, alguien escribió lo siguiente, hablando precisamente de esta lucha que nosotros sostenemos todos los días: que la caída del ser humano, de Adán y Eva, afectó profundamente al hombre y a su descendencia, que no solamente perdió su habilidad de conocer a Dios, sino que perdió su habilidad de conocer de que había perdido esa habilidad. Parece trabalenguas, pero la realidad es que nuestra ceguera espiritual nos dejó tan ciegos que nosotros creemos que vemos. Originalmente, Adán y Eva tenían una correcta visión de Dios y una correcta visión de sí mismo, y también una correcta visión de toda la creación. Pero nosotros hoy no sabemos ni siquiera lo mal que estamos delante de Dios. Tenemos una lucha. Y esta lucha no es intermitente, no es algo que encontramos de tiempo en tiempo, sino es algo de manera continua. Esta batalla se tiene que luchar, pero se tiene que luchar con dependencia del Espíritu Santo. La iglesia, los Gálatas, debían entender esto, y nosotros también debemos entender esto. Que esta lucha que sostenemos todos los días no la ganamos por nosotros mismos, porque todos los días libramos esta lucha. Hay dos naturalezas que operan en nuestras vidas, que operan en la vida de cada cristiano, y es el espíritu y la naturaleza pecaminosa, como dice el versículo 16. Y en cualquier momento de nuestra vida viviremos por una y no gratificaremos a la otra. Pablo, por supuesto, anima a la iglesia, a los Gálatas, a vivir por el Espíritu. Y hay dos términos que observamos en nuestro texto el día de hoy. Primero, la palabra espíritu. Si tú te das cuenta ahí, el versículo 16 dice: digo pues, andad ¿en qué? En el Espíritu. Y esta palabra, si te das cuenta, inicia en mayúscula. La palabra está en mayúscula, lo cual indica que se refiere al Espíritu Santo, ¿sí?
Y luego hay otra palabra que también encontramos ahí que es carne. Y en el contexto en el que estamos hablando, no nos hacemos referencia a la piel, a nosotros, no. La palabra carne se refiere a nuestra naturaleza pecaminosa, a nuestra naturaleza pecadora que todavía tiene deseos. Por eso la pregunta aquí el día de hoy es: ¿cuál es la forma correcta de luchar contra los deseos de la carne? ¿Cómo vamos a luchar esta guerra? ¿Cómo lo vamos a vencer? Por eso el texto dice: digo pues, andad en el Espíritu. Gálatas 5:16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Lo que nos está enseñando es que si tú haces esto, es decir, si tú andas en el Espíritu, tienes la garantía de no satisfacer los deseos de la carne. De eso está hablando el apóstol. La palabra andar es un imperativo. Es un imperativo en el griego presente, lo cual indica que tal acción se debe llevar de manera continua ahora. ¿Sí? Y si es un imperativo, entonces no es una sugerencia, no es una recomendación, es una orden. La palabra del Señor nos está diciendo: digo pues, andad en el Espíritu. No nos está sugiriendo si quieres o no. Entonces, si tú eres hijo de Dios, esto es lo que debes hacer: andad en el Espíritu. La Escritura nos muestra aquí que solamente hay dos formas de vivir. No hay 3, no hay 4, no hay 5, dos formas de vivir. Primero, rindiendo tu voluntad a la voluntad de Dios y por lo tanto caminar en el Espíritu. Y 2, vivir bajo los impulsos de la carne. Y entonces surge la pregunta, amados hermanos. La pregunta es: ¿qué significa caminar en el Espíritu? Porque Pablo está diciendo aquí, digo pues andad en el Espíritu, pero ¿qué significa andar en el Espíritu? ¿De qué se trata? Y lo primero que podemos encontrar, hermanos, es que andar en el Espíritu significa rendir mi mente, rendir mis sentimientos, mis emociones, mi voluntad a la voluntad de Dios. Eso es andar en el Espíritu. Entregarse por completo al Señor. Y cuando tú haces eso, ¿qué cambia? ¿Qué cambia en tu vida? ¿Cuáles son los cambios que puedes experimentar? Y es lo siguiente: cuando nosotros rendimos nuestros pensamientos a la voluntad del Señor, cambiamos nuestra forma de pensar. ¿Sí? Cambias tu forma de hablar, va a ser diferente. ¿Qué más cambia? Tu forma de actuar, tu forma de ver la vida, de sumisión a la autoridad. Es decir, cambia todo. Eso es lo que hace el Espíritu. Y por lo tanto, hermanos, nuestra santificación no es pasiva, sino activa. En otras palabras, tú tienes la responsabilidad de llevar tus pensamientos bajo la autoridad de Cristo. Es necesario. Por eso el apóstol Pablo, escribiendo su carta a los Romanos, Romanos capítulo 8, versículo 14, él dice lo siguiente: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Los que son guiados ¿por quién? Por el Espíritu de Dios. ¿Qué son ellos? Dice el texto, son hijos de Dios. Ahora, ¿qué sucede cuando nosotros desobedecemos? ¿Qué sucede? Porque el texto nos está diciendo que aquellos que se dejan guiar, aquellos que obedecen, estos son hijos de Dios. Pero ¿qué sucede cuando tú desobedeces? Cuando eso pasa, tú decides, yo decido ignorar la guía del Espíritu Santo. Eso es la desobediencia. Decidimos ignorar la sabiduría del Espíritu Santo. Decidimos ignorar
el poder del Espíritu Santo en nosotros. Eso es lo que sucede. Por eso nuestro texto dice: andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Qué está diciendo aquí? Que el Espíritu tiene deseos, pero también la carne tiene deseos. Y en el Nuevo Testamento, cuando se nos dice que la carne se opone al Espíritu, no se refiere a una oposición entre nuestra naturaleza física y nuestra naturaleza espiritual. Se refiere a una parte de nuestro ser que desea el pecado, en oposición a otra parte que desea a Dios, que anhela a Dios. La palabra carne en el griego es sarx. Entonces, la sarx es nuestro corazón pecaminoso, o más bien, es la parte o el aspecto de nuestros corazones que todavía no ha sido renovado por el Espíritu. Y obviamente que está en este proceso de santificación. Pero lamentablemente, hermanos, lamentablemente sucede que en esta lucha entre el Espíritu y la carne, muchas veces gana la carne. ¿Sí? Por eso Pablo nos va a hablar un poco de, si ya vimos qué significa andar en el Espíritu, ahora ¿qué significa andar en la carne? Andar en la carne es andar conforme a los deseos de nuestra naturaleza pecaminosa, o sea, de mi naturaleza pecaminosa. Es tener en mente lo que el mundo tiene en mente. ¿Pero qué es lo que el mundo tiene en mente? Fama, renombre, poder, dinero, prestigios, privilegios, posición, popularidad, aprobación de los demás. Eso es lo que el mundo tiene en mente. ¿Te das cuenta de eso? En otras palabras, andar en la carne es negar nuestro llamado a ser santo, porque tú y yo, déjame decirte, que hemos sido llamados a ser santos, dice Romanos 1:7, llamados a ser santo. Andar en la carne es debilitar nuestra relación con Cristo. ¿Sí? Y es aquí donde tenemos nosotros que preguntar cuáles son las manifestaciones de que estamos siendo guiados por el Espíritu. Dice Gálatas 5, 22 y 23, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Ese es el fruto del Espíritu. Y cuando se habla del fruto, hermanos, Pablo está hablando, obviamente, que la vida cristiana es un proceso, como una planta. Y es la imagen que nosotros estamos viendo aquí. ¿Qué pasa cuando una planta frutal no da frutos? ¿Qué sucede? Recuerdo que en el lugar donde estábamos antes, mi esposa plantó un árbol de limón. Y pasaron exactamente, no sé cuánto tiempo pasaron, más de 2 años, que la planta no daba. Estaba frondosa la planta, pero no había frutos. Entonces un día le dije a ella, oye, si esta planta no va a dar frutos, pues hay que cortarla, ¿no? Y buscamos y sembramos otra planta que sí dé frutos. Y estuvimos luchando de que si lo cortábamos o no, de que si podábamos la planta o no. Pero un día nos acercamos a ver el árbol y vimos unos frutos por ahí. Y sí nos alegramos y dijimos, mira, ya hay frutos. Y ese año recuerdo que creo que dio como 2 o 3 limones. Y dijimos, wow, con eso es suficiente. Teníamos 3 limones. Sí. Pero al siguiente año, hermanos, ese árbol cargó demasiado, que tuvimos que empezar a regalar kilos de limones a los hermanos, porque teníamos mucho y se nos estaba cayendo.
Y había una persona que vendía elotes y entonces pasaba ahí por la casa y decía, pues regáleme unos limones, y le dábamos los limones. Pero ¿cuánto tiempo tuvo que pasar para que esa planta diera? Pasó un tiempo considerable, pero al final dio los frutos que esperábamos. No dio naranjas porque no sembramos naranjas. Dio limones porque limones habíamos sembrado. Entonces, si tu corazón se está llenando de esto que es la palabra de Dios, los frutos que tú verás en esto es y serán la palabra de Dios en tu vida. No puede salir otra cosa. Si sale otra cosa, significa que tú no te estás alimentando de la palabra de Dios. Por eso debemos procurar que nuestra vida esté germinando la palabra de Dios. Si esto es así, los frutos serán lo que nosotros hemos leído en el pasaje anterior: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Todas estas cosas se verán reflejadas en nuestras vidas, porque tú te estarás alimentando de esta palabra que es verdad. Vivir, eso es lo que el Señor nos está llamando el día de hoy. Para ello tenemos que ser conscientes de nuestra realidad. El apóstol Pablo menciona aquí los peligros de no caminar en este evangelio, los cuales van a ser una evidencia de estos frutos. Gálatas 5, 19 al 21 dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidia, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Y dice Pablo: permítame repetirles lo que les dije antes: cualquiera que lleve esta clase de vida no heredará el reino de Dios. Es claro el apóstol, hermano. La palabra es claro. Entonces la carne, ¿qué produce la carne, hermanos? La carne produce una cosa y el espíritu produce otra cosa. Ejemplo, en el versículo 20 dice que la carne produce ira, ¿verdad? Pero el espíritu, ¿qué produce, hermanos? Versículo 23. Mansedumbre. ¿Te das cuenta? Uno produce ira y el otro produce mansedumbre. Y el versículo 24 es un mensaje de esperanza en esta lucha frontal que tenemos, hermanos. Tenemos una lucha. Espero que nadie el día de hoy se haya enojado para venir a la casa del Señor. Es que con el ajetreo, ¿verdad? Y que estamos corriendo ahí de un lado para otro, sí nos enojamos. ¿Y qué significa eso? Que esos son los frutos de la carne. Enojo, ¿verdad? Pero los frutos del Espíritu, ¿qué son? Mansedumbre, templanza. ¿Cuántas veces se enojó usted en esta semana? Espero que no muchas, porque si no se va a enfermar, además de ¿verdad? Pero ¿qué dice la palabra del Señor, hermanos? Versículo 24, es un mensaje de esperanza en esta lucha frontal que tenemos nosotros. Dice: los que pertenecen a Cristo Jesús, han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa y los han crucificado allí. O sea, si tú perteneces a Cristo Jesús, tienes que clavar todo eso en la cruz de Cristo. Entonces nosotros, hermanos, tenemos también en nuestra vida, en nuestro corazón, lo que se requiere para obedecer. Tú tienes en tu corazón lo que se requiere para obedecer, pero también, lamentablemente, tenemos en nosotros lo que se requiere para desobedecer, que es la carne. Y ahí es la lucha que tenemos, hermanos. Pero quiero terminar el día de hoy. Esta lucha
Un día va a terminar. Dios te ha dado su poder para que vivas sin miedo y que vivas en el poder del Espíritu Santo de Dios. Pero esta lucha, ¿sabes cómo la tienes que luchar? ¿Cómo la tienes que librar? De rodillas. Así se libra la lucha, de rodillas. No hay otra forma. Y en la palabra encontramos que hay un futuro mejor para aquellos que han creído en Cristo. Y el día de hoy, primer domingo de este mes, fuimos convocados para tener ayuno y oración. Porque esta lucha, hermanos, se libra de rodillas. No hay forma, no hay otra manera, de rodillas. Dice Apocalipsis 1:17 y 18. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí diciendo: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Obviamente se refiere a Cristo, aquel que fue inmolado en la cruz, pero que ahora vive para siempre, porque Él es eterno. Y luego Apocalipsis 22, versículo 12 dice: he aquí, yo vengo pronto, dice el Señor, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sus obras. El Señor viene pronto, hermanos. Él viene pronto. Y cuando Él venga, hará nuevas todas las cosas. Pero mientras tanto, esperemos su venida haciendo lo que Él nos mandó hacer, viviendo en el poder del Evangelio, viviendo en el Espíritu, andando en el Espíritu, caminando en el Espíritu, porque eso es lo que Él nos está pidiendo a nosotros, que vivamos en el Espíritu del Señor. Porque hay una lucha. La carne tiene deseos, pero también el Espíritu tiene deseos. Y muchas veces, en muchas ocasiones, la carne ha ganado y puede más los deseos de la carne que el Espíritu. Pero el Señor dice, así como le dijo Pablo a Timoteo: no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de ¿qué? De poder, de amor y de dominio propio. Dominio propio. Hay que crucificar a la carne, como dice Pablo. Tal vez el deseo de nuestra carne el día de hoy fue decir: no me quiero levantar, quiero descansar este día, es domingo. Eso deseaba nuestra carne. Pero nuestro espíritu también deseaba escuchar la voz del Señor. Y el día de hoy tú estás aquí. Y sin duda la carne perdió esta batalla el día de hoy. Y espero que así sea todos los días. Te invito a ponerte de pie, vamos a orar y pedir al Señor que Él siga hablando a nuestro corazón. Padre, aquí está nuestra vida y aquí está nuestro corazón. Ciertamente esta lucha la tenemos todos los días. Todos los días nos enfrentamos a obedecerte a ti o obedecer a nuestra carne. Pero tú nos has dado de tu espíritu ese poder, ese dominio propio, Señor. Mientras estemos en este mundo, permite que podamos honrarte, glorificarte, Padre, y que toda nuestra voluntad esté sometida a tu voluntad, Señor. Nuestros deseos estén sometidos a tus deseos, Señor, y que podamos vivir en el poder del Evangelio. Gracias, Señor, por hablarnos en esta hora. En el nombre de Jesús oramos. Amén.